Bueno, buenos días, profesor. Espero que se encuentre muy bien. Mi tema es las nociones básicas de prevención del delito enfocada en la política criminal. Realizaré un análisis de la política criminal usada en Colombia para la prevención del delito, pero antes me gustaría definir y hacer unas precisiones sobre lo que significa la política criminal. Según la sentencia C46 del 2001 son aquellas medidas que el Estado implementa para combatir las conductas desviadas, aquellas que ocasionan un daño a la sociedad y también buscan el reconocimiento o el correcto desarrollo de los derechos constitucionalmente consagrados. Ahora bien, estas medidas que el Estado puede tomar son sociales, jurídicas, económicas, administrativas e incluso tecnológicas. Por otro lado, otra visión de lo que respecta a la política criminal es que son medidas previas al ejercicio de cualquier acción penal. Entonces el Estado se enfocaría en atender las necesidades básicas en aquellos nichos poblacionales que son susceptibles de delincuencia común. Ahora bien, en Colombia, el modelo penal del castigo se prevalece, se prioriza frente a la prevención del crimen. Esto lo hemos manifestado en contadas ocasiones durante el desarrollo de la clase y lo evidencié al momento de investigar artículos de técnicos y académicos para el desarrollo de esta exposición, pues eh, no hay prevención. No hay prevención, prácticamente se puede decir que Colombia simplemente se enfoca en castigar, aumentar penas y crear nuevos tipos penales. Pero eso lo veremos más adelante. Este es un cuadro donde se analiza cómo funciona la política criminal en Colombia. Iniciamos con una alta cantidad de delincuencia, lo que genera una percepción de inseguridad y a su vez desconfianza en las instituciones. Esto, esta desconfianza se contrarresta por parte del Estado con la promulgación de leyes que, en resumen, lo que hacen la mayoría de ellas son aumentar las conductas punibles, aumentar las penas o agravarlas. Esta creación o tipificación de conductas lo que hace es generar más denuncias. Al haber tantas denuncias, la efectividad policial baja porque es un cuerpo limitado, no es 100% efectivo. Al haber más capturas, al tratar de haber más capturas, hay más imputaciones y hay más carga para el agente judicial. Esto se traduce en un poco más de condenas, pero a su vez no todos los casos logran pasar y hay una gran percepción de impunidad, lo que devolvería esta percepción de inseguridad o desconfianza en las instituciones. Por tal motivo, este cuadro nos permite concluir que la actual política criminal se funda solo en la detección y la corrección de conductas punitivas, no en la prevención. Y bueno, a mayor cantidad de conductas entendidas como punibles que se establecen en las leyes, se reciben más denuncias, genera un mayor número de capturas e imputaciones y esto a su vez genera más procesos judiciales, que fue lo que ya expuse, y es como la congestión del sistema judicial. Prácticamente esta cadena, este círculo vicioso, no se ayuda, porque si bien se parte de crear leyes para mejorar la confianza en las instituciones, estas no son 100% efectivas y lo que hace es generar un efecto contraproducente. Ahora sí, realizaremos un análisis a las políticas de criminalidad, de prevención de la criminalidad en el país. La primera de ellas son las leyes, como lo acabamos de ver, y consiste en que las leyes básicamente quieren reducir el delito con la tipificación de nuevas conductas. Pero como ya evidenciamos a través del cuadro, eh, lo que existe en Colombia no es 100% eficaz. En realidad lo que vemos es una instrumentalización político-publicitaria y mediática del derecho.
Todos sabemos, y es a ciencia cierta, que el derecho se usa para hacer política. Generalmente la política de tipo penal, dan diciéndole que hay cárcel para cadena perpetua o pena de muerte, cosas así que son extremadamente populistas y generan esa percepción, comillas, de inseguridad en la población. Este cuadro lo que nos muestra es la evidencia de la instrumentalización del poder punitivo en Colombia. Entre los años 2009 y 2017 se realizaron un total de 20 reformas al Código Penal. Y como se evidencia en este cuadro, que muestra eh, los indicados por el top 5 de los delitos en Colombia, pues hubo un aumento significativo. En segundo lugar, tenemos a la Fiscalía y la entrada en el sistema. Aquí es pertinente preguntarnos si hay un equilibrio entre el sistema legislativo y el sistema judicial. La respuesta evidentemente es que no, puesto que al haber una mayor cantidad de conductas punibles implica que la policía tenga que hacer un esfuerzo mucho mayor, muy significativo. Y pues a ciencia cierta, el cuerpo policial es limitado en personal. En tal sentido, no pueden abarcar todas las personas que cometen todos los delitos que se tipifican en el Código Penal. Otra pregunta importantísima es qué pasaría si la policía fuera más efectiva. Eh, Esta sería la forma más óptima de mejorar el sistema judicial y hacer un poco más preventivo el cometimiento de los delitos, la ejecución de los delitos, porque permitiría que, como lo veremos ahorita en una de las siguientes diapositivas, asignando cantidad de policías a ciertas zonas de alta delincuencia y siendo estos 100% efectivos o un porcentaje similar, pues la percepción de seguridad en la zona sería mayor y los agentes que cometen delitos se verían reducidos, cohibidos. Esto en la práctica es diferente que en la teoría y más adelante se explicará. Y la última pregunta a tener en cuenta es ¿qué pasaría si se aceleran los procesos judiciales y se dictan sentencias más rápidas? La pregunta es un poco paradójica, puesto que si el sistema judicial fuera más dinámico, serían mayor la cantidad de personas puestas en prisión. Pero esto no resuelve el problema importante y vigente en las cárceles colombianas, como lo es el hacinamiento. Entonces, no es suficiente. Ahora, eh, con el aumento de las conductas punibles por causa de las leyes, se registró entre 2009 y 2018 1.196.438 denuncias por año. Estos son datos de la Fiscalía. Sin embargo, este valor dista mucho del promedio de ingresos al sistema penitenciario, que es aproximadamente de 50.000 personas por año. Esto quiere decir que solamente el 4% entra a prisión. Como se vio, el incremento de las leyes se tradujo en un mayor número de conductas delictivas y ahora este incremento se traduce en un mayor número de denuncias. Estas dos gráficas en comparación muestran que no importa si hay más leyes con penas más severas, pues fenómenos como las capturas estarán limitadas por la capacidad de una institución, es decir, como lo expliqué anteriormente, por el número de policías. Por eso se evidencia una tendencia decreciente en las denuncias en este lugar. Ahora, el último enfoque de la política criminal en Colombia es la ejecución de penas. Y esto es interesante porque en Colombia el crecimiento de la población intramural es superior a la capacidad instalada. Como lo mencioné anteriormente, la solución de los problemas en Colombia, de acuerdo a esta política criminal, es parcial, porque si bien se soluciona la criminalidad en las calles, el hacinamiento en las cárceles sigue generando un alto impacto a los derechos humanos. El colombiano es un sistema legislativo que define las conductas punibles sin tener en cuenta la capacidad del sistema judicial. Por eso, Colombia debería asegurar un equilibrio entre el impacto de las nuevas leyes y la efectividad del sistema judicial respecto a la capacidad instalada a nivel penitenciario. Es básicamente garantizar una
prevención especial y una reinserción a la sociedad y garantía de no repetición, que los delincuentes no reincurran en sus conductas delictivas. A continuación mostraré los factores que inducen al delito a mano izquierda y a mano derecha. Pues tenemos los tipos de prevención. Son tipos de prevención que Colombia podría implementar. Y bueno, tenemos factores para que ocurra un delito. Primeramente tenemos el deseo que motiva a la persona vinculado a causas sociales o contextuales. Segundo, tenemos habilidades o herramientas. Estas habilidades generalmente se adquieren por eh, integración de grupos como pandillas o grupos armados incluso. Las herramientas son proporcionadas por los grupos muchas veces. Y por último tenemos la oportunidad de actuar, que es cuando el contexto es favorable para el delincuente, se presta para ejecutar una conducta delictiva. De acuerdo con esto tenemos los tipos de prevención. A nivel primario tenemos que es importantísimo atender factores individuales y familiares. Por eso la Organización de las Naciones Unidas, y a continuación lo mostraré, establece unos ciertos parámetros que podrían servir para atender factores familiares como que los padres tengan adecuadas habilidades parentales y factores individuales como promover la participación de los jóvenes en actividades sociales provechosas. Ahora tenemos la prevención secundaria, que se centra en que los jóvenes, se centra en aquellos jóvenes que dejan la escuela. Estos jóvenes son susceptibles claramente de integrar pandillas y grupos organizados, delictivos. Entonces, el enfoque de esta prevención es garantizar que en ciertos barrios de difícil contexto se apliquen programas sociales que les permitan estar integrados activamente y proactivamente a la sociedad. Tenemos la prevención terciaria, que lo que busca es evitar la repetición del delito, aumentando la dificultad para cometerlo. Por eso este tipo de prevenciones fue muy famosa en Reino Unido y se vio efectiva con el auge de las cámaras de seguridad. Por último, tenemos la prevención situacional, que se enfoca en reducir aquellas oportunidades que tiene el delincuente para delinquir. Su intención es que la delincuencia sea menos atractiva para los infractores y pues se juega con el temor psicológico de aquellos delincuentes de ser susceptibles, atrapados en una situación poco favorable. Un ejemplo que se ha evidenciado de este tipo de prevención son las cámaras de fotomulta para los infractores de tránsito. Tenemos las directrices de las Naciones Unidas que se vinculan al tipo de prevención primaria, enfocada en los jóvenes y en el núcleo familiar, que es donde eventualmente nacen las conductas desviadas por un proceso de asimilación que hace el menor de el manejo que le dan los padres. La primera de ellas es orientar a los jóvenes a realizar actividades lícitas y útiles a la sociedad. La segunda es cultivar la primera infancia para corregir sus conductas y fomentar en el hogar una cultura parental adecuada para su correcto desarrollo e integración a la sociedad. Tercero, tenemos una función activa en la sociedad que implica no socializar por socializar, sino enseñarle cosas útiles a los menores, a los jóvenes, incluso a aquellos jóvenes que dejan la escuela, vincularlos a otro tipo de actividades no necesariamente académicas, pueden ser deportes o artes escénicas. Por último, tenemos la directriz de no criminalizar, porque hay ciertas conductas que en realidad no perjudican a nadie y sin embargo son severamente penalizadas y perjudican las actividades diarias de los menores cuando incluso son recluidos en centros de rehabilitación. Las Naciones Unidas se centra en ejes fundamentales e importantes para la prevención del delito en los más jóvenes, como lo es la familia, la educación, la creación y los nichos de comunidad. Se sabe que cuando los jóvenes se integran a comunidades provechosas, hay poca oportunidad de generar o crear delincuentes. También los medios de comunicación, la política social y la justicia para los menores. Es importantísimo desde el ámbito psicológico y judicial
cuidar la familia, cuidar el núcleo familiar, porque sin duda desde ahí nacen los delincuentes cuando las conductas desviadas son asimiladas o bueno, el maltrato es asimilado por parte de los menores. Tenemos otro tipo de prevención que se hace pues por medio de las políticas de prevención. Pues son dos, básicamente, dos importantísimas. La primera es la acción social. Este gráfico muestra que cuando está en los máximos históricos, C80, hay una reducción debido a la acción de la sociedad contra la delincuencia. Según estudios, este es un balance en el modelo de criminalidad. A partir de un punto máximo, la tasa de criminalidad comienza a bajar como consecuencia de la reacción del Estado y la sociedad. Del Estado porque pone en movimiento sus políticas de criminalidad, así sean poco efectivas, y la sociedad empieza a asimilar que el Estado no los protege, esa percepción de inseguridad, y se empiezan a armar o realizan justicia por su propia cuenta. Por otro lado, tenemos una política sostenida de confianza, que implica aplicar a la prevención primaria y secundaria para devolver la confianza en las instituciones colombianas, que las dos políticas sostenibles se complementan. Ahora bien, para finalizar esta exposición tenemos las conclusiones. Conclusiones que se pueden sacar desde el inicio de esta exposición con el fracaso de la política criminal en Colombia, pues nunca se enfocaron en prevenir, sino en castigar. Entonces se puede decir que la política criminal en Colombia es seriamente incapaz de modificar las conductas y que por el contrario lo que hace es generar impunidad y vulnerar los derechos humanos de los presos con tanto hacinamiento, con tanta cantidad de gente en la cárcel. El populismo punitivo sin duda tiene a este país en estado crítico, pues con la constante vulneración de los derechos humanos en las cárceles ha generado que Colombia incluso sea denunciada ante organismos internacionales. Y por último, creo que es la base de toda prevención, al menos lo más básico, y es identificar los elementos sociales y económicos que pueden afectar el fenómeno criminal en el país. Sin duda, el hogar es donde se forma la persona y de acuerdo a su contexto tomará decisiones que le permitirán o integrarse o excluirse de la sociedad. La decisión eventualmente la toma la persona, pero el Estado puede intervenir por medio de políticas públicas que beneficien a las personas, principalmente a los más jóvenes, y los motiven. No necesariamente se les tiene que obligar a estudiar, hay demasiadas actividades hoy en día que pueden aprender y desarrollar, incluso potenciar para transformar su vida, transformar su contexto y mejorar sus condiciones de vida para que no recurran a conductas violentas, delictivas que perjudiquen los bienes morales de otros o los bienes materiales de otros. Muchas gracias.